Bueno, primero que todo, quiero hoy felicitar primeramente a mi amada esposa, a mi hija, a mi nieta, pero también a todas las mujeres de esa congregación en este Día de la Mujer. Decirles que de verdad es un privilegio poder contar con ustedes en esta congregación y desearles lo que dice Proverbios 31, ¿verdad? En el verso 30, donde dicen que el adorno más bello que una mujer tiene es que sea temerosa de Dios. Y creo que ese es un regalo y un privilegio que en esta congregación tenemos mujeres temerosas del Señor. Felicitaciones, un aplauso para ustedes. Pero más fuerte, que parezca cierto. Y espero que esos esposos hoy se comporten bien, la lleven a almorzar, ¿no? No se van a hacer los locos. Y bueno, seguimos estudiando un libro muy interesante. ¿Qué libro estamos estudiando? El libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Hoy el título de esta enseñanza es Una comunidad moldeada por el Espíritu Santo. Una comunidad que ha moldeado el Espíritu Santo no solamente ahí en Hechos de los Apóstoles. Desde el primer hombre creyente en este mundo, el Espíritu Santo ha estado actuando y ha estado moldeando la vida de sus hijos. Ustedes, todos los que están aquí, pueden sentirse que son una escultura del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Dios los está moldeando. Bien. El Espíritu Santo, como les decía, desde el principio de los tiempos ha moldeado todo, ¿no? Fue Él, ese alfarero que moldeó tan perfectamente el universo, que moldeó la tierra y todo lo que en ella hay, y es solamente ver la perfección para entender la sabiduría de ese Espíritu Santo allí moldeando el mundo. Incluso no solamente ha moldeado a los que somos creyentes, sino que ha moldeado incluso a los no creyentes. ¿Lo creen? Sí, porque Él es soberano, de Él no escapa nada, y todo lo usa para el propósito de Dios. Recordando la parábola del alfarero allá en Jeremías 18, el Espíritu Santo, nosotros somos ese barro y el Espíritu Santo nos moldea. Y esas adversidades son exactamente lo que Él usa. Si usted tiene adversidades hoy, si tiene problemas, si tiene angustia, si tiene algún dolor en este momento, no solamente se queje, sino, Señor, ¿qué estás moldeando en mi vida? Porque posiblemente Dios está moldeando algo en tu vida hoy si estás pasando por una prueba, por un problema. La iglesia naciente, ¿no?, que narra su historia en el libro de Hechos, no era la excepción. Era una comunidad moldeada por el Espíritu Santo. Observaremos que el Espíritu Santo, a través del estudio de este libro, moldeó muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vamos a ver que moldeó la visión que yo tengo con respecto a las posesiones materiales, ¿sí? Versus la generosidad, que es lo que el Señor me enseña a través de ellas. Moldeó la idolatría de aquel momento para centrar solamente mi adoración en Cristo. Moldeó a esa mente judía para que entendiera que el privilegio de ser salvos no era solamente para algo étnico, sino que era para todos, para gentiles, para todos los que creyeran en Cristo. Y es tan bonito, como lo decía tal vez cuando hicimos la introducción del libro de Hechos, que el Espíritu Santo sigue escribiendo el libro de Hechos hoy, ¿verdad? Y la iglesia de Aposento Alto a sus pies está en ese libro. ¿Qué les parece? Ustedes, cada uno de ustedes está en ese libro de Hechos. ¿Qué estamos dejando escrito ahí? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Tú te has preguntado qué estás dejando escrito en el libro de Hechos? ¿Con tu vida, con tu servicio, con tu amor a los demás? ¿Qué estás dejando escrito en el libro de Hechos? Vamos a mirar hoy específicamente cómo el Espíritu Santo nos moldeó con respecto a la visión, a la prioridad, a la posición que tú le colocas a tus bienes materiales, lo que Dios te ha bendecido y te ha dado. Y dos maneras que vamos a mirar, solamente 2 puntos, va a ser muy fácil hoy. Como el Espíritu Santo moldea a su iglesia con respecto a ese carácter bondadoso y generoso que debemos imitar ¿de quién? De Cristo. Muy bien. Hoy vamos a poder mirar a Cristo aquí reflejado en su amor, en su bondad, en cómo se soltó de todos sus bienes
gloriosos, que son mucho más bellos que los materiales, y nos mostró lo que es tener una mente cristiana, que es una mente que no está mirándose a sí mismo con egoísmo, sino que mira cómo bendice a otros. Y vamos a mirar hoy un primer punto allí. Gracias, un primer punto. La siguiente diapositiva, gracias. Y es una comunidad, ¿verdad? Moldeada por el Espíritu Santo. ¿Practica qué cosa? La generosidad, ¿verdad? Entonces vamos a leer vamos a leer los versículos Hechos 4, 32 al 37. Vamos a leerlo ahí de la Nueva Biblia de las Américas. Venga a ver si es esa la que tengo, sí. Del 32 al 35, primeramente. Vimos con Juan Manuel hace 8 días cómo se proclamó el Evangelio con esa valentía, con ese pundonor que nos llama a hacer lo mismo. Pero esa proclamación del Evangelio no fue solamente impactante en el sentido de que transformó vidas y trajo muchos a Cristo, sino cómo transformó internamente el Evangelio la vida de esas personas. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Verso 32 dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía cada uno según su necesidad. Bien. Si uno se pone a mirar la Biblia, hay una palabra importante que se vivió en el pueblo de Israel, pero que también se vive en la iglesia, y es la unidad, ¿verdad? La unidad. Cristo dijo en Juan 17, 20 al 23, que una de las marcas que distinguen a un cristiano y al cristianismo, ¿cuál es? Estar unidos. Estar unidos. Porque dicha unidad, dice el Señor, muestra esa relación perfecta que existe entre Dios y Jesucristo, pero también certifica algo por medio de nosotros cuando estamos unidos. Certifica que el Señor vino a este mundo, fue enviado por el Padre y que Él nos ama. Quiero que leamos, creo que está después, gracias, es Juan 17, 20 al 23. Dice así: decía el Señor Jesucristo rogando al Padre: pero no ruego solo por estos, o sea, se refería ayer a los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire el propósito de la unidad, ¿cuál es? Mostrar que el Señor envió a su Hijo. ¿Bien? La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados, madurados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste, vuelve y repite, y que los amaste tal como me has amado a mí. Esa unidad muestra que en verdad Cristo vino y transformó tu vida. Y esa unidad se manifiesta en la comunión que tenemos unos con otros, ¿verdad? Se manifiesta en esa generosidad que nos compartía ahorita Miguel en la última parte cuando hablábamos de las ofrendas, que tenemos unos a otros, mostrando así, para aquellas personas que nos ven y ven esa generosidad, están viendo la unidad, pero están viendo ¿a quién? A Cristo. Y están viendo que Él nos ama. El amor de Dios Padre y de Cristo por medio de nosotros. Por eso en el cristianismo, hermanos, no hay campo aquí para la codicia. No hay campo para el egoísmo. No hay campo para pensar solamente en mí. ¿Sí? Y no como el mundo dice, no, primero yo, segundo yo y tercero yo. No, aquí no hay campo para eso. Ni hay campo para la tacañería. No tiene nada que ver el cristianismo, porque el cristianismo, esa unidad se refleja principalmente aquí en generosidad. ¿Ok?
el verso 32, me gusta porque hace realidad esa petición que Jesús hizo ahí en Juan 17, ¿no? Porque dice que los que creyeron en el mensaje, que recuerden que fueron bastantes, ¿no? Yo creo que ya íbamos como en 10,000 creyentes, ¿sí? Ese mensaje hablaba de un Jesús resucitado y dice que la gracia abundaba, pero ¿cómo abundaba? Abundaba precisamente en ese amor que ellos se tenían unos a otros, cómo se preocupaban por las necesidades del otro, cómo no solamente yo estaba pensando en mí y en mi necesidad, sino que estaba necesitando mi hermano. Es decir, cuando habla de que eran de un solo corazón y un solo alma, es que sus emociones, ¿verdad? Sus sentimientos, sus pensamientos, sus motivaciones buscaban era el bien del otro, el bien común. Eso es lo que dice allí. Y yo quiero que nos preguntemos algo. Ahí usted solito pregúntese esto. ¿Es esa mi actitud en esta iglesia? ¿Es esa mi actitud en el matrimonio? ¿Es esa mi actitud en el hogar? Yo realmente pienso primero en mis hijos, en mi esposa, antes que en mí. Deberíamos pensar eso, ¿verdad? Porque allá se debe manifestar. Y aquí en la iglesia, igual. ¿En quién pienso primero? ¿Verdad? ¿Somos uno realmente? ¿Nos preocupamos realmente por el bienestar del otro o estamos tan ensimismados en pensar en mi bienestar? ¿Será que pueden ver otros, ¿no? Al mirar mi matrimonio, mi hogar, esta iglesia, pueden ver a Cristo y ver que Él nos ama? Porque eso es lo que Jesús le rogaba al Padre, que se pudiera mostrar eso a través de la unidad de la iglesia. El problema es que somos contaminados, ¿cierto? Porque hoy, ¿cómo vivimos? ¿En qué sociedad vivimos? En una sociedad consumista, en una sociedad egoísta, que lo que busca es primeramente el bien propio. Ahí vivimos realmente y somos contaminados por eso. No nos importa muchas veces la situación de otros. Nos hemos vuelto tan insensibles a través de las redes sociales que cuando tú estás mirando Instagram o estás en Facebook o en TikTok, no sé dónde estés, sale algo que tiene que ver con el sufrimiento que de pronto los niños están teniendo por los bombardeos en Gaza o en el mismo Israel, y ¿sabes qué haces? Pasas, porque estás buscando lo que te agrade. ¿Sí me hago entender? Y como cristianos, el Señor nos llama a otra cosa. El cristianismo tiene que mostrarse en otras cosas muy diferentes. Qué tristeza, pero lo que primero casi dice un bebé cuando aprende a hablar, ¿cuál es? Eso es mío. Bueno, no lo dice así, ¿no? Eso es mío, ¿verdad? Pero desde ahí, desde pequeños tenemos ese chip ahí metido, ¿no? Ahora, en el inicio de la iglesia, me encanta ver eso, nadie decía que poseía algo de él, ¿no? Sino que era de todos. Tremendo, ¿no? Pensar, esto no es mío, esto es del Señor. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que ellos comprendieron algo muy importante, que Dios había dado todo, había dado a su Hijo. Y su Hijo había dado todo, había dejado todo, esa gloria, ese reino, por venir a mirarme a mí y a rescatarme. No le importó, porque para Cristo la persona está por encima de las riquezas. Las personas están por encima de mis bienes materiales, que es algo que nos cuesta trabajo. ¿Cuántas veces nuestros bienes materiales han estado por encima de las personas? Y ni les hablo de herencias y todo ese poco de peleas, ¿no? Hay gente que prefiere perder la familia por un pedazo de tierra, por 20 millones de pesos. Prefiere perder la familia, ¿verdad? Qué triste es, pero es la realidad, ¿no? Entonces, es bonito ver que aquí no, ellos entendieron, comprendieron que las personas están por encima de las cosas que poseemos. Hago aquí un paréntesis porque este es un pasaje favorito de ¿quién? De los que les encanta comparar el comunismo con el cristianismo. Pero como dicen los gomelos, nada que ver, nada que ver. ¿Sí? Miren, hermanos, el comunismo es una doctrina política y atea. Y no le voy a decir de dónde nació ni nada de eso, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Mientras que el cristianismo es un conjunto de doctrinas bíblicas que sobra decir que son creídas por aquellos que entienden que hay un Dios y que Jesucristo existe. O sea, ya por ahí, absolutamente diferente. El comunismo busca de manera impuesta y coercitiva que un control político de unos pocos
reparta la riqueza supuestamente en partes iguales. Supuestamente, en partes iguales. Pero me encanta esto. El cristianismo decide ayudar a otros de manera libre y voluntaria. Ahí nadie te está coercionando, ¿verdad? Y con el deseo de imitar a quién, a Cristo, y darle la gloria a Él. Libre y voluntariamente. No es porque te lo impusieron, porque el momento o el método político te lo impuso. Actúa no por una coerción externa, sino por una transformación interna. Qué diferente, ¿verdad? Me encanta lo que decía el pastor presbiteriano y teólogo William Sanford Leisor. Él decía, el comunismo dice, lo que es tuyo es mío, lo tomaré. La coinonía en Cristo dice, lo que es mío es tuyo, te lo compartiré. ¿Te lo repito? Me gusta esa frase. El comunismo dice, lo que es tuyo es mío, lo tomaré. La coinonía en Cristo dice, lo que es mío es tuyo, te lo compartiré. Cierro paréntesis y sigo. Versos 4, 34, 35. Veíamos en estos versos, si quieres puedes ir una diapositiva atrás. Gracias, 34 y 35. Bueno, está molestando un poquito. Bueno, voy a leerlo. 34 y 35 dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad, ¿verdad? Esos versos yo creo que nos ponen a prueba, hermano, con respecto a evaluar cuál es el nivel de misericordia que yo tengo, cuál es el nivel de comprender que en verdad entiendo la necesidad que mis hermanos tienen. Y mira que no todos necesitan dinero, no todos necesitan comida. Es que ahí no se puede simplemente limitar el tema de la generosidad. ¿Cuántas personas necesitan aquí un abrazo? Alce la mano. Uy, hay hartos. Vaya mirando, si quieren mira a ver quién necesita y le da un abrazo ahorita al final del culto. Sí, hay veces que un abrazo es suficiente. ¿Cuánto necesita aquí un consejo? Alce su mano. ¿Cierto? Alguien que lo aliente porque hoy amaneció como medio triste. Qué chévere, y que uno pueda tener esa sensibilidad y entregar de lo que yo tengo y darle ese consejo, ese abrazo. Y me parece muy impactante oír aquí que no había ningún necesitado. Eso es increíble, ¿no? Una iglesia donde no había ningún necesitado, ¿sí? Ni uno. Todos traían ahí las cosas a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían según la necesidad que cada uno tenía. Ahora, uno se pregunta, ¿qué los motivaba? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué sería lo que los motivaba a hacer esto? La gracia de Dios. Porque ahí lo dice, ¿no? Verso 33. Ellos seguían proclamando a un Cristo resucitado y la gracia abundaba. Y la gracia abundaba. Y sin ninguna duda, era Jesús. No hacía mucho, Jesús había resucitado. Jesús había muerto por ellos, Jesús había entregado todo por ellos, Jesús les había prometido que volvería. No hacía mucho, el Señor les había, lo que prometió lo cumplió, dio a su Espíritu Santo. No hacía mucho, casi nada, dio al Espíritu Santo en cada uno de ellos. Cuando uno ve tanta bondad y tanta generosidad, ¿cómo no se va a motivar a hacer lo mismo? Es obvio, es lógico que quiero imitar a Jesús, ¿no? De la misma forma. Es hermoso ver que nosotros, yo no sé si tú lo has meditado, pero tú fuiste más importante para Jesús que su gloria. Porque Él dejó su gloria para venir a rescatarte a ti. Por eso cuando estés por ahí triste, recuerda que tú vales mucho. Porque Él dejó su gloria por rescatarte a ti, porque le importó más tu alma y el futuro de esa alma. Qué bonito ver una iglesia donde esa petición de Jesús en Juan 17 de ser unidad y ayudarse unos a otros y ser uno solo y mostrar a Cristo, se hizo realidad allí en Jerusalén. Cabe anotar algo importante acá, ¿no? Hay otro paréntesis pequeño, ¿no? Que Dios a través del apóstol Pablo, más adelante en sus epístolas, y pueden allá leer 1 Timoteo 5, ¿sí?
dio indicaciones con respecto a cómo es que se da, porque si hay algo importante es que tú tienes que dar con qué, con sabiduría y conforme a la voluntad de Dios, sí, porque yo creo que hubo abuso. Si ustedes leen 1 Timoteo 5, hubo abuso. Habían vagos que querían ser mantenidos. Y viene el Señor a través de Pablo y dice, estas son las condiciones para que usted ayude a otro. ¿Sí? Estas son las condiciones. Y ahí habla de las viudas, ¿recuerdan? Y los huérfanos. Y bueno, allá lo pueden leer, ¿no? Y habla ahorita de eso. Vamos a leer los versos 36 y 37, que da un ejemplo vivo de lo que estaban diciendo, con nombre propio. Dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo. ¿Y qué hizo? Lo vendió. Trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces, había entre los hermanos un hombre llamado Bernabé, que más adelante se va a volver famoso porque se hizo amigo ¿de quién? Del apóstol Pablo. Lo acompañó en su primer viaje misionero. Y era un hombre que se caracterizaba porque era un hombre bondadoso, generoso, conciliador. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llegó allá a la iglesia de Antioquía? Todo el mundo decía, uy, no, pilas, ese era el que andaba persiguiéndonos, ¿ese que viene? ¿Y quién es el que va, lo trae, lo presenta y dicen, tranquilos, yo lo conozco? Bernabé. Por eso le llamaban hijo de consolación, era conciliador también, ¿no? Y entonces para él fue natural, y es lo que Lucas narra aquí a través del libro de Hechos, cómo este hombre Bernabé tuvo un comportamiento amoroso y generoso allí en Jerusalén, un comportamiento que imitaba a su Salvador. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Cierto? Motivados de pronto a ser generosos, motivados a preocuparnos por las necesidades de otro, yo creo que sí. Y yo sé que esta es una iglesia generosa, y en gran manera es generosa. ¿Recuerdan el tiempo de COVID? ¿Cómo se movió esta iglesia en tiempo de COVID? ¿Quién recuerda quiénes fueron los primeros hermanos que se enfermaron con COVID? A ver. Los Gómez. Los Gómez Quiñones, ¿no? Ferné y Martica. Wow, cómo corrió la iglesia ayudándoles con comida, con una cosa, con la otra. Y después uno sabía que se enfermaba el otro, allá llegaban, le llevaban agua. Fue hermoso ver. Por eso digo, hermanos, esto tranquilos, yo no estoy aquí echándoles vainas porque ustedes son una iglesia muy generosa y lo han demostrado a través de los tiempos. Y me alegro de eso. Me alegro que la oración de Jesús también se vea reflejada acá. Y que lo sigamos haciendo. ¿Hay necesidades en esta congregación? Bueno, que tengamos ese corazón como el del Señor y que seamos de un mismo espíritu, decía allí, de un mismo alma, de un mismo corazón. Cuando las personas tengan necesidad. Recuerden, ¿el cristianismo tiene que ver algo con ser tacaño? Nada. Porque tenemos un Dios que no tiene nada de tacaño. Segundo punto, una comunidad moldeada por el Espíritu Santo disciplina la codicia. Como les dije, íbamos bien. Íbamos bien. Capítulo 5. Los invito a que me acompañen ahí al capítulo 5. Vamos a leerlo de nuevo de la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. ¿No te pertenecía? Perdón, es una pregunta. O sea, ¿no era tuyo? Y después de vendido, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste ese asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Perfecto. Hasta ahí nomás. Bueno, íbamos bien, pero aparece un pero, ¿verdad? Bueno, como toda iglesia que se respete, pues no todo es color de rosa, ¿verdad? No todo es color de rosa. Y aparece ese pero en el primer versículo del capítulo 5, que contrasta totalmente con lo que veníamos leyendo, ¿verdad?
Porque con nombre propio, así como citó a Bernabé, ahora cita a ¿quién? A Ananías y Zafira, un matrimonio que asistía allí a la iglesia de Jerusalén. Ellos, no sé si motivados por el ejemplo de Bernabé o por el ejemplo de toda la congregación, ¿qué pasó? Se emocionaron. Sí, se emocionaron. Y yo, no, yo vendo ese terreno y doy todo aquí. Listo, aquí lo traigo. Y hasta ahí pues todo iba bien. Pero en el proceso de venta, Ananías y Zafira, vamos a hacer la película, se sentaron, ¿verdad? Allí, en su casa, allí en la sala, y se pusieron a contar los 200 millones que había costado, y dijeron, uy, pero eso es mucha plata, ¿sí o no? ¿Sí o no, mija? ¿Usted qué dice? No, eso no, demos por ahí 20. Bueno, demos 50, me imagino que pudo haber una discusión ahí. Se quedaron con el resto. Y uno podría decir, bueno, ahora la plata de ellos. Sí, uno mira, pues también uno mira qué hace con su plata. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pero aquí el Espíritu Santo desea enseñarnos que hubo varios pecados acá. No fue uno solo. Hubo varias cosas que estaban ahí que cualquiera pudiera decir, pues si era la plata de ellos, ¿qué tienen si decidieron no dar todo? Pero sí hubo algo importante ahí. Y en los versos 3 al 4, cuando ellos llegan y le entregan ese dinero a Pedro, cualquiera diría, pero ¿quién le contó a Pedro? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién le contó a Pedro? El Espíritu Santo. Le fue revelado. Y es que nada hay oculto entre cielo y tierra. No sabemos. Simplemente le fue revelado a Pedro. Y cuando ellos traen ese dinero, él sabe que él no había traído la totalidad del dinero que había prometido. Y entonces lo exhorta y le dice, ¿por qué permitiste que Satanás te aconsejara? ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de codicia? ¿Ok? Mientras no lo había vendido, no había lío. El problema está en que llevado más por la emoción, pienso yo, del momento que por un verdadero amor hacia los demás, promete algo que no cumple. Ahí está. ¿Sí? ¿Pero y los apóstoles lo obligaron? ¿No? ¿Pero y los apóstoles le estaban exigiendo cierta cantidad de dinero? ¿Sí? ¿No, cierto? ¿Fue una expropiación? No, nada, nada de eso. Fue él y su esposa que en la emoción del momento, ¿cierto? Y de una forma parlanchina, porque lo vamos a ver, que fue de una forma parlanchina, decidieron decir, bueno, vamos a dar ese dinero y después se arrepintieron, influenciados, dice allí, por Satanás. Entonces vamos a mirar, ¿cuál fue ese primer pecado? Una promesa no cumplida. Prometió y no cumplió. ¿Qué dice Dios en Eclesiastés 5, 1 al 7? Y creo que está ahí, gracias. Mira, me encanta, o sea, vamos a leerlo despacio, pero mire lo que dice, es que uno a veces es parlanchina, a uno le gusta decir, no, yo tengo ahí unos terrenitos, yo voy a dar unos 2, me imagino, el rico. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio que hace un necio, porque estos no saben que están haciendo mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de quién, de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en esta tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, una promesa a Dios, no te tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en ¿quién? En los que son necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos. Era mejor que Ananías y Zafira se hubieran quedado callados. ¿Sí? Es mejor que no hagas votos a que los hagas y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios, ay, fue un error, porque ¿ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay mentira, hay vanidad, hay falsedad.
Tú, sin embargo, teme. Espectacular. Yo no sé si a ustedes no les, como dicen por ahí los carismáticos, no les saca una aleluya de la boca esto. ¿Sí? A mí sí. Me parece espectacular. Y les cuento que golpeó mi alma porque cuántas cosas en mi vida yo he prometido y no he cumplido. Y les pregunto a ustedes, ¿cuántas cosas en sus vidas ustedes han prometido y no han cumplido? ¿Mm? Yo le llego a las 5, hermano, fresco. No, se me presentó un problema. De la mano de lo anterior, imaginémonos otra vez a Ananías y Zafira hablando en la iglesia. Oh, yo tengo mucha plata, yo tengo un terrenito, yo lo doy todo aquí, y me imagino en la emoción del momento, y después dicen, no, es demasiado billete, vámonos para, más bien con el resto de plata, vámonos para Roma. Ese era el Miami de la época. Vámonos para Roma. Sí, hay unas vacaciones que están ofreciendo buenísimas en Roma. E imitando a Satanás, no solo no cumplieron la promesa, sino que aparece un segundo pecado. Mintieron. Mintieron. Porque Satanás, ¿a qué te lleva? A mentir. Normalmente cuando tú no cumples una promesa, ¿cómo tratas de salirte de ella? Con una excusita que a veces es media mentira o es una mentira completa. Esa es la realidad. Pensando, yo no creo que se den cuenta. Por eso Pedro le dice a Ananías, tú no le mentiste a los hombres, tú le mentiste a Dios. Y hermanos, cuando uno promete algo y no lo cumple y dice mentiras, usted no le está diciendo mentiras a un hombre, le está diciendo mentiras a Dios. Y les voy a preguntar esto a los casados, ¿cómo les fue con los votos de matrimonio? Lindo ese día, ¿no? Cómo se miraba el uno al otro, ¿verdad? Ay, no, eso, serie coreana de amor. Sí, brotaban ahí luces y prometo que te bendeciré y te guardaré hasta lo último, mi amor. 2 meses y ya están agarrados. Es más, yo quiero que te preguntes hoy, mira a tu esposa si la tienes ahí y dile, mi amor, he cumplido todos los votos. Porque yo no me atrevo ni a mirar a mi esposa para decirle eso. No le digo todo. Se dañó el día de la mujer, se nos hasta aquí fue. Ese Carlos se tiró todo y... No, mañana discuten ese vaina. Sí, porque después se daña el almuercito. Sí, después se daña el almuercito. No, deje así. Deje así. Bueno, Miguel y Laura, como están recién casados, están chéveres todavía. Están chéveres, sí. Bueno, otro pecado que contrasta con el comportamiento que la iglesia tenía de generosidad y de solidaridad fue la avaricia, fue la codicia, fue eso lo que realmente a ellos les llevó, porque ellos ya habían prometido, damos eso, se habían despegado el tema. Algo pasó que dicen, no, un momentico, todo no, quedémonos con esto, y ahí es la codicia. Entonces vimos que no es un solo pecado, o sea, cuando alguien dice, pero ¿qué tienes? Era la plata de ellos. Incumplieron una promesa que habían hecho a Dios, mintieron, llevados por la codicia. Satanás entró ahí y les dio ese mal consejo, ¿verdad? Vamos a leer los versos 5 y 6, porque uno dice, pero no era para tanto, ¿cierto? ¿Ustedes no dirían eso? Cuando oyen eso, al oír a Ananías estas palabras, cayó y chao, expiró, infarto fulminante. Y vino un gran temor sobre los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. ¿Cómo no iba a haber gran temor? ¿Se imagina si eso pasara aquí? Ya habrían poquitos. Yo no estaría tampoco. Sí, ya, el pastor se murió. Sí, no creo. Tremendo. Tremendo. Y por eso produjo tanto temor. Dijo, wow, la gente asustada, pero ¿qué fue? Hoy día uno no ve un caso tan fuerte como este, pero deberíamos tener el mismo temor al ver un Dios que odia el pecado, a ver un Dios que te dice, bueno, si lo prometiste, cúmplelo, a ver un Dios que te demanda santidad, fidelidad, no solamente con Dios, sino con tus hermanos. También debiéramos tener temor, porque tal vez ahorita las consecuencias no son esas. Vamos a mirar más adelante que las consecuencias pueden ser otras. Miremos inmediatamente
versos 7 al 11. ¿Está chévere la historia o no? Bueno, pues, como 3 horas después, entró su mujer. Feliz día a la mujer. No sabiendo lo que había sucedido. O sea, ella estaba, como dicen los muchachos, sana, fresca. Entró ahí y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? Y ella, sí, en ese precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba a quién? ¿A Pedro? No, al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor. Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están en la puerta y ya te van a sacar a ti. Fresca. Y tome, infarto fulminante. Al instante cae allí Zafira a los pies de Pedro y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su esposo. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron de estas cosas. Tremendo, ¿no? No vale la pena ni comentar qué pasó allí, ¿no? Aquí es importante más bien meditar la importancia y la bendición que un esposo tiene cuando tiene una ayuda idónea, adecuada a su lado. De verdad. Yo le doy gracias a Dios de tener una mujer temerosa a mi lado, del Señor. Una mujer que cuando uno también se emociona, compremos el televisor de 70 ya. Qué lindo es tener una mujer que dice, ¿qué le pasa, mijo? Y uno dice, dañó mis sueños. Pero quién sabe de qué te está librando. ¿Sí? De pagar el televisor 3 veces, porque así son las famosas deudas, ¿no? Y créditos. Estoy hablando algo totalmente vano, pero puede haber decisiones más importantes que uno a veces ha querido tomar y que son malas decisiones, y que bueno es tener una esposa al lado que le diga, mi amor, no me parece buena idea, sentémonos, hablemoslo, hagamos cuentas, miremos si esto realmente es sabio. Eso no fue Zafira. No fue Zafira esa mujer idónea que le dijera a Ananías, oye, no vamos a hacer eso. O yo no me presto para eso, tú verás. ¿Sí? Porque es que se has entendido muy mal en las iglesias de sometimiento. Entonces, si el varón ya decidió que así se hace, entonces la mujer, sí, mi amor, no, estamos entendiendo mal el sometimiento. Porque así como la esposa se somete a la autoridad y sacerdocio de su esposo, el esposo se somete a su mujer amándola como Cristo amó a la iglesia, casi nada. Es más duro para nosotros. Nos toca amarlas como ¿quién? Como Cristo. Entonces, en ese amor por la esposa, algo muy bonito que podemos hacer es escucharlas, ¿verdad? Pero lastimosamente Zafira, vuelvo y repito, no fue ese tipo de esposa. Y aquí hay una advertencia: esposos, escuchen a sus esposas, y esposas, no callen cuando vean que su esposo está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. No hay un capricho suyo, tampoco, pero sí en contra de una voluntad expresa de Dios. Claramente ellos habían prometido, no a Pedro y a Juan, no, a Dios, que harían la cantidad de ese dinero para las personas necesitadas. Y en la codicia no lo hicieron. ¿Y saben qué es curioso? Quiero que recuerden acá, pero en el inicio de la iglesia sucede esto tan fuerte, pero recuerden que en el inicio de Israel sucede lo mismo. ¿Recuerdan? Sucede que ellos entran después de darle las 7 vueltas a Jericó, allá destruyen a Jericó, una ciudad que era grandísima, todos felices, vencedores, pero había una advertencia y ellos le habían prometido al Señor, no tomaremos nada del botín de esa nación, nada, porque eso era lo que ellos le habían prometido a quién, al Señor, ¿sí? Porque el Señor les había dicho, no tomen nada de eso. Y aquí va a aparecer la mentira, va a aparecer la codicia, va a aparecer lo mismo, los mismos pecados, ¿sí? Los mismos pecados, el no cumplir lo que le han prometido a Dios. Y de pronto se van a luchar con un pueblo chiquitico, y ese pueblo chiquitico lo sacó corriendo. ¿Cuántos muertos? 36, dice Josué capítulo 7. 36 muertos. Y el Señor dice, no, es que yo no estoy con ustedes. Porque ellos dijeron, pero ¿cómo? Después de que destruimos Jericó, y venimos a un pueblo pequeñito y nos gana. No estoy con ustedes porque ustedes me prometieron algo y no lo cumplieron. ¿Sí?
Y este hombre había mentido, llamado Acán, porque cuando hacen un proceso y llaman a que todos se santifiquen y llaman a las tribus y te llaman a las familias y aparece entonces Acán como el culpable, entonces Josué lo insta y le dice, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? Y él dice, sí, pasé por un lugar allí en Jericó y vi esto, y lo deseé, codicia. Codicié eso y lo tomé y lo tengo enterrado debajo de mi casa. ¿Sí? Fueron unos hombres, miraron y efectivamente estaban allí unos mantos, unas cosas o algunas cosas de oro y lo traen. Y el final de Acán es tremendo, ¿no? Dicen que los llevaron aparte, luego lo apedrearon a él. ¿Apedrearon a quién? A toda la familia y los quemaron. ¡Wow! Pues bueno, la Ananías y Zafira no están muy lejos de eso. ¿Motivados por qué? Codicia, mentira, no cumplieron lo que habían prometido a Dios. Entonces miren que para Dios esto es importante. Y Él hace esto tan fuerte tal vez al principio de la iglesia, porque si lo siguiera haciendo no habría iglesia. Pero lo hace al principio para advertirnos, a mí no me estás, a los hombres no le estás mintiendo, me estás mintiendo a mí. Si prometiste algo, cúmplelo. Cúmplelo. Porque cuando tú mientes, cuando tú pecas de esa forma tan descarada, cuando la codicia es lo que en tu vida está ordenando. Yo no sé cuántas cosas habrás prometido que ibas a dar y no las das porque dijiste, uy, no, eso es mucho, ¿verdad? No sé cuántas cosas. Tú no estás afectando solamente tu vida, estás afectando a personas que te rodean. Yo no sé si Ananías y Zafira tendrían hijos, yo me imagino, se quedaron huérfanos. Igual Acán no pensó en eso y afectó al pueblo, 36 muertos y toda su familia con él. Entonces mira que sí hay algo muy fuerte y que tal vez nosotros lo tomamos de una forma muy coloquial, pero ¿cómo Dios realmente demanda de nosotros que nuestras motivaciones sean correctas? Y la motivación que Él quiere que tengamos correcta es una motivación de amor hacia los demás, donde vuelvo y repito, las cosas valen mucho menos que las personas. Si en ese momento hay algo que está valiendo más, que es un bien inmueble tuyo, que el amor hacia tu esposa, hacia tus hijos o hacia un hermano en la iglesia que pasa necesidad, debiéramos meditar en eso como iglesia. Porque claramente Dios nos está exhortando aquí de una manera amorosa, pero muy fuerte, ¿verdad? La codicia de Acán afectó como la codicia de Ananías y Zafira afectó, y eso obviamente tenía que traer un temor tremendo entre el pueblo que diría, wow, esto es importante para Dios. Yo creo que nos preguntemos aquí algunas cuestiones. Desde el día que Jesucristo, quiero que esto va a ser un cuestionario para todos, ¿listo? Entonces, desde el día que Jesucristo entró en tu vida, ¿verdad? Que el Espíritu Santo entró en tu vida y transformó tu corazón, porque donde entra el Espíritu Santo transforma. Primera pregunta, ¿la unidad entre Cristo y Dios Padre se está viendo reflejada en tu hogar? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que esa unidad entre Cristo y el Padre y su amor se ve reflejada en esta iglesia? Yo digo que sí. Yo no sé ustedes qué opinan, pero yo digo que sí. Para mí sí. Yo veo mucho amor en esta congregación. Mucho, ¿cómo se llama? Preocupación por las necesidades de otra persona. Hace muy poco tuvimos a Anthony enfermo, un ejemplo, y las personas oraban, ayudaban. Tuvimos a Carmenza García enferma, la gente orando, preguntando cómo está ella, ¿verdad? Bueno, y se me escapan muchos ejemplos más. Segundo, a través de esta enseñanza entendiste qué prioridad y qué posición tiene en mi vida Dios, mi prójimo y mis bienes materiales. Un hermano muy querido por mí una vez me decía, o cada rato me dice, hermano, cuando usted vea que a mí se me están yendo las luces por cuestiones de dinero, me da favor y me para. Sí, no me vaya a dejar que se me vayan las luces ahí
porque uno, cuando hay mucha plata, uno como que la visión le falla, ¿no? Entonces, no me permitas que yo ponga mis bienes materiales por encima de la obra de Dios y de mis hermanos. Así debiéramos hacer todos. Si ustedes me ven a mí, por favor, pues gracias a Dios no tengo plata, pero si de pronto ven por ahí que ya no saludo por cuestión de plata, por favor y me llaman la atención. Tercera pregunta, ¿te preocupas sinceramente por las necesidades de tus hermanos? ¿Te preocupas sinceramente o cuando sabes que, cuando a veces mandan dicen que a la gente le da miedo cuando yo escribo en el chat, oh, frescos. Cuando digo buenos días hermanos, digo, ¿quién se murió? No siempre. Pero eres de los que haces como el Instagram o como el TikTok. Que se enfermó Juancho, allá él. Espero que no. Que nos estamos preocupando. En cuarto, ¿me distingo por cumplir mis promesas ante Dios y los hombres? Pregúntele a sus amigos. Sí, hermano, usted lo que cumple, usted lo que promete lo cumple, ¿sabe que sí? Y por último, ¿has escuchado la voz de Satanás cuando has deseado practicar generosidad? Esa sí está buena, ¿no? ¿Has escuchado la voz de Satanás cuando has querido ser generoso? Porque pasa, ¿no? No, yo mejor no doy esa plata. O no doy esa ayuda, porque no todo es plata. No voy hasta allá y lo visito. No, es que tengo muchas cosas que hacer. Pierdo mucho tiempo yendo a la clínica, ¿verdad? Qué bonito es ver a Cristo acá. Porque si tú haces una prédica donde no ves a Cristo, pues no, esa prédica no tiene ningún valor, ¿sí? Pero qué lindo es ver a Cristo acá. Ver a Cristo en su amor por nosotros, que dejó su gloria, dejó todo lo que poseía, sus riquezas en gloria, las dejó por ti y por mí. Como les decía anteriormente, tan grande es el amor de Cristo y la generosidad por ti, que tú importaste más que su propia gloria. ¿No te parece grande eso? Si no aprendiste nada, llévate eso en tu mente. Tú vales mucho, hermano, para Dios, porque entregó a su Hijo por ti. ¿Sí? Esa es la generosidad del Padre, esa es la generosidad de Jesucristo y esa es la generosidad del Espíritu Santo que cada día, como lo vimos acá, te va moldeando y te va transformando porque Él quiere ver a Cristo reflejado en ti y utilizará lo que sea para que reflejemos a Cristo. Amén. Amén. Señor, gracias. Gracias por que tu Espíritu Santo nos moldea y nos sigue moldeando a través de los años, a través de los días, Señor. Gracias por esta comunidad allí en Jerusalén, en aquel tiempo que nos da un ejemplo del amor, de la preocupación por las necesidades de otros hermanos, por esa generosidad desbordada de aquel tiempo, Señor. Gracias, Señor, por darnos también el ejemplo de Ananías y Zafira, que produce temor en nosotros. Yo te ruego, Señor, que quites de nosotros toda codicia. Este mundo nos lleva a anhelar más y más y más. No acabamos de comprar algo y ya queremos algo nuevo, Señor. Y el consumismo nos lleva a ser egoístas, a pensar en nuestro propio bien, en nuestro propio bienestar, sin importarnos si hay personas pasando hambre o pasando necesidad o necesitando de nuestro amor, de un abrazo. Síguenos transformando, Señor, a ti, Señor Jesús. Queremos parecernos a ti, Señor. No podemos hacerlo solos. Necesitamos de estar cada día pegados a ti como esa rama a la vid para poder llevar ese fruto de justicia que solamente tú sabes dar y entonces practicar el mismo amor que tú practicaste con nosotros. Un amor que dio todo por amor a otro. Te damos gracias por esta congregación de a sus pies y porque es una iglesia donde vemos reflejado ese amor y esa gracia. En tu nombre, amén. Casi se me cae eso. Bien.